Saludos desde la Plaza Cervantes de Alcalá de Henares. Es la ciudad donde resido con mi familia y para mí es un sitio ideal para hacer la presentación del siguiente vídeo, que tiene que ver con un devocional que le encargaron de Asambleas de Dios a Rosa Mariscal para esta última convención de 28 de febrero del año en el que estamos, 2025. Tenía 15 minutos y ella eligió un tema que fue hablar sobre los comienzos de las Asambleas de Dios en España. Se puso en contacto conmigo para que le ayudase a hacer este vídeo. Rosa Mariscal nos muestra los comienzos de misioneros y misioneras que vinieron de Cuba y de Estados Unidos. Vais a poder ver fotos y lo que ella nos relata de esas personas que la mayoría las conoció y cómo fue pues también el obrar de Dios a través de ellos aquí en España y cómo fue creciendo la obra. Para mí ha sido una bendición tremenda poder estar haciendo este trabajo con Rosa para dejar un eslabón más del obrar de Dios, de la Iglesia de Cristo en España, a través de hombres y mujeres, de cómo fueron esos comienzos del Evangelio aquí en España. Entonces, a continuación, os dejo con el vídeo y hasta otro momento con vosotros. Muchas gracias por invitarme a disfrutar de este devocional juntamente con vosotros. Dos textos vamos a considerar. En Dios haremos proezas, el Salmo 60:12. Yo sé que todos los aquí presentes estamos seguros del inmenso poder de nuestro Dios, pero debemos seguir creyendo en toda circunstancia en el poder de nuestro Dios. El otro texto se encuentra en Hebreos 10:24 y dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nosotros, todos los pastores, debemos considerarnos los unos a los otros, cuidarnos unos a otros, no solo a nosotros mismos, sino también a nuestros compañeros, estimularnos, pero al amor y a las buenas obras. Los pastores, o siervos de Dios, como queramos llamarnos, siempre hemos sido pocos en número ante los campos tan grandes de mies que ya están listos para la siega. Y estos hermanos que comenzaron las asambleas de Dios en España nos van a estimular a la fe y al trabajo. Y para saberlo debemos nombrar a Carmita y a Román Perruz. En la década de los años 40 llegan a La Coruña el matrimonio Perruz, él cubano y ella gallega. Venían de Estados Unidos, donde habían conocido el Evangelio en una iglesia pentecostal y se habían bautizado en el año 30. Cuando llegan a La Coruña, comenzaron a asistir a la iglesia, asambleas de hermanos, en la calle Panaderas. Y más adelante tomaron la decisión de comenzar a dar cultos en su propio domicilio. Y cuando el 13 de septiembre de 1947 llegan los hermanos Lamas, les ofrecen el pastorado de la iglesia y ellos aceptan después de estar un tiempo de oración. Carmita
y Román se van a Ronda, cuando ya los lamas están como pastores en La Coruña. Se van a Ronda, Málaga, porque ellos sabían que en esa ciudad había estado una familia inglesa y a causa de la guerra civil de nuestro país durante los años 36 al 39 se tuvieron que marchar a su país, pero dejaron un grupito de unas 15 personas creyentes que en la casa de una hermana se reunían. Ya os dais cuenta que mientras que estoy hablando, pues vais a ver las fotos de los hermanos que hicieron con Dios proezas. Vamos a pasar a los lamas. Seguimos con Josefa Fernández y Manuel Lamas. Ellos llegan a La Coruña, como he dicho anteriormente, procedentes de Cuba, el 13 de septiembre de 1947. Ambos eran gallegos, nacidos en la provincia de Lugo. Habían conocido al Señor en Cuba en el año 1936 y en el 1937 se bautizaron. Eran miembros de las Asambleas de Dios de Cuba y llevaban tiempo pastoreando en la isla. Siempre habían sentido gran deseo de venir a España, su lugar de nacimiento, a traer las buenas nuevas del Evangelio de Cristo y especialmente a su tierra gallega. Cuando los hermanos Perruz les ofrecen el pastorado de la Iglesia de La Coruña, después de estar un tiempo de oración para saber la voluntad de Dios al respecto, aceptan este nuevo reto para ellos. Durante 14 años que estuvieron pastoreando la Iglesia, cumplieron fielmente con el mandamiento de evangelizar. En la primera etapa de su ministerio llegó un crecimiento espiritual. El número de personas que creían aumentaba día a día. Los cultos se celebraban en un piso donde vivían las dos familias pastorales. Encontrar un local para la iglesia en aquellos días era dificilísimo. Nadie lo quería alquilar a los protestantes, pero para Dios no hay nada imposible. Y venciendo todas las dificultades existentes, el 22 de abril de 1949 se celebró la inauguración del local como templo para la iglesia. Fue en el año 1951 cuando Roy Dalton llega también a La Coruña, enviado como misionero de las Asambleas de Dios de Estados Unidos. Y en ese mismo año, los hermanos Perruz solicitan su ayuda para Ronda, Málaga, donde acepta el pastorado de la iglesia. En Ronda había una señora que se llamaba Ángela y que tenía varios hijos. Su esposo no era creyente, pero ella había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando se fue el hermano Tomás, inglés, con su familia de Ronda, a causa de la guerra civil, había ya un grupo de unas 15 personas que eran pentecostales, y la hermana Ángela comprendió la necesidad de que el grupo mantuviera su identidad, a pesar de sus problemas. No se atrevían a juntarse oficialmente, pero iban a casa de la hermana y tenían allí sus reuniones. En la habitación donde se reunían ponían la radio bien alta, cerca para que nadie les oyese. La hermana se encargó de mantener unido al grupo durante unos 15 años, sin que hubiese nadie que les ayudase. En el año 1955, Roy Dalton compra una finca a las afueras de la ciudad, donde comienzan a tener los cultos, así como semanas especiales de estudio bíblico, y esta fue la primera propiedad de las Asambleas de Dios de España. Dalton llega a España soltero, y en 1957, en su viaje por los Estados Unidos, se casa con la misionera Adola Flower,
que había trabajado en América. Vamos a seguir adelante. Marta y Guillermo Marquintay llegaron a nuestro país en octubre del año 1952 y estuvieron trabajando en la obra del Señor hasta marzo de 1971. Casi 20 años de los mejores años de su vida entregaron a los españoles. Empezaron celebrando cultos en su casa particular hasta el año 1963, que compraron el templo y la casa pastoral de la calle Travesía San Antonio, en Barcelona. Su trabajo principal fue levantar obra en Barcelona y sus alrededores. El primer año fue muy difícil para ellos, porque las 4 obras que habían levantado se las cerraron las autoridades. La policía les molestó hasta en su propio domicilio, causándoles gran temor, porque ya habían expulsado a 3 matrimonios misioneros y los tenían sumamente controlados. Seguimos con Pilar Fernández y José Rego. Al principio hay que decir que la reseña ministerial de José Rego y Pilar Fernández la ha hecho uno de sus 6 hijos. Rego nace en La Coruña, conoció al Señor a los 14 años, empezó a asistir a los cultos que se realizaban en el domicilio de los hermanos Perruz y Carmita, él cubano y ella gallega, que habían llegado con el Evangelio pentecostal a esta ciudad. A estas alturas tenemos instaladas iglesias de las Asambleas de Dios en La Coruña, en Ronda, en Gijón y en Madrid. Y ahora vamos a ver cómo se instala la iglesia en Rota, Cádiz. Vamos a ver a la misionera Ruth Wilgan, aquí conocida como Rosita. Conoció a Cristo como su Salvador cuando tenía 16 años. Después de asistir al Instituto Bíblico, trabajó por un tiempo en su país. En el año 1945 fue a Cuba, su primer campo misionero, y allí trabajó como secretaria de las escuelas dominicales de toda la isla. Pastoreó la iglesia de Baracoa, una nueva obra, y fue profesora del Instituto Bíblico. Llega a España como misionera de las Asambleas de Dios en diciembre del año 1952, concretamente a Barcelona, donde estaban los hermanos Marta y Guillermo Marquintay. Su ministerio especial eran las escuelas dominicales recién implantadas en España. Más tarde se hizo cargo del grupo que estaba reuniéndose en Rota, Cádiz. Un matrimonio de la iglesia de Ronda se había cambiado a vivir a Rota y el hermano Dalton iba a celebrar culto en la casa de estos hermanos. Rosita cogió la responsabilidad del grupo, dando lugar a una iglesia en el año 1961. Construyó un templo precioso, con casa pastoral, que se inauguró el 9 de junio de 1967. Trela Hall, o Hall, Trela Hall, eso. Llega a España en el 1960, procedente de Colombia, como misionera de las Asambleas de Dios de Estados Unidos. Su ministerio en España consistió en ayudar a todas las iglesias de las Asambleas de Dios. Era la directora de la Escuela por Correspondencia Asambleas de Dios de Springfield, Missouri. Pronto los jóvenes pastores, que no estábamos preparados teológicamente, estudiamos en esta escuela, que posteriormente recibió el nombre de IBADIS, Instituto Bíblico a Distancia. Era como una madre firme para los pastores y esposas.
no decía lo que querías oír, decía lo que necesitabas oír. Ahora vamos nosotros. José Palma conoce el Evangelio en la iglesia de Ronda, Málaga, con los pastores Román y Carmeta Perruz. Y es bautizado por el pastor Roy Dalton en el primer bautismo que se celebra en la iglesia. En el año 1954 viaja a Madrid y entra a pertenecer a la iglesia pentecostal de la calle Tortosa 3 y Fernando de Mendoza 3 y 5. Durante los años 60 al 62 fue el pastor de la iglesia de Fernando Díaz de Mendoza del 3 al 5. Pastoreaba y trabajaba secularmente para mantenerse. En enero del 62 se casa con Rosa Mariscal, miembro de la iglesia de la calle Tortosa. Y en ese mismo año comienzan obra pionera en Madrid. Celebran los cultos en su propio domicilio. Y a mediados de 1963 alquilan un local en la calle Camino de Valderriba 74, donde queda establecida la primera iglesia de las Asambleas de Dios en la capital de España. En el 1965, sin dejar de pastorear la iglesia de Madrid, comienzan obra pionera en Villar Gordo, Jaén. Se construye un templo grande, con casa pastoral grande, que fue inaugurado en el otoño de 1967, teniendo como predicador al superintendente de las Asambleas de Dios, Guillermo Marquintay, y dejando un pastor y su familia allí establecidos. En el 1968 comienza la obra de Ávila, donde no existía ninguna iglesia evangélica. Comenzó la iglesia con los payos. También se convirtieron los gitanos, y en mayor cantidad. Finalmente, ambas iglesias están establecidas en la ciudad de Ávila. José Palma fue a la presencia del Señor el día 9 de agosto del 2023. Allí descansa junto a quien amó y a quien obedeció. Yo sigo trabajando como pastora en la misma iglesia que fundamos en el año 1963. Ahora continuamos con Lola y Miguel Pujol. Y he de decir lo mismo que dije cuando presenté a José Rego y a Pilar Fernández. Aquí ha sido su hijo varón, Miguel Pujol Cortés, quien ha hecho la reseña de sus padres. Fue un compañero de trabajo llamado Enrique quien habló del Evangelio al hermano Miguel Pujol, y toda la familia comenzó a asistir a los cultos en el año 1958. La hermana Lola abre obra en Albarrosa y Gavá sobre el verano de 1958. Lola, impulsada por su pastor, fue la primera que comenzó tareas ministeriales. En Albarrosa vivía un hermano de la persona que habló a Miguel Pujol del Evangelio, y esta familia prestaba su casa para Lola, para que Lola fuera a predicar. Como testimonio de que fueron los Pujol, especialmente Lola, los que fundaron la obra de Gavá y Albarrosa, cito palabras textuales de una carta que el pastor Guillermo Marquintay escribe a Lolita, la hija de Miguel Pujol, cuando su padre ya había fallecido, y dice: nunca olvidaremos las luchas y victorias que teníamos trabajando juntos con tus padres. Allí en Barcelona fundamos las iglesias de Santa Eulalia, Albarrosa y Gavá. José Alcalde llega a España en marzo del año 1963 de las manos
de los misioneros Marta y Guillermo Marquintay. Alcalde nació en el año 1927. Fue hijo de migrantes andaluces. Su padre fueron en el año 1914 a Argelia y más tarde a Francia. Se casó con Juanita Vieus, de nacionalidad francesa, y de su matrimonio nacieron 4 hijos. El gran gozo de su vida fue cuando recibió la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. En el año 1952 fue cuando el Señor le tocó para servirle. Los pastores franceses no le invitaron para servir en el ministerio, pero él seguía buscando hasta que el Señor le llamó para España. Ahora es su hijo espiritual José Seis Dedos y dice: conocí al pastor José Alcalde antes de cumplir los 14 años, justo cuando me hallaba en un mar de dudas y cuestionando abiertamente la fe protestante de mis padres. La fe protestante que mis padres acababan de abrazar. José había sido invitado a pastorear la incipiente iglesia de Gabá, donde mis padres estaban congregándose. Con su ayuda pasé de la duda a una fe viva y activa en Cristo. Nací de nuevo. Los 4 años que disfruté de su cuidado pastoral fueron clave en mi desarrollo espiritual. Yo tengo una deuda con José Alcalde, que sembró en mí la semilla del Evangelio, y esa deuda me hace también deudor de todos los que todavía no han oído el mensaje de salvación. Y todo lo que hemos visto llega a esto, al año 1963, donde se pueden establecer las asambleas de Dios en España legalmente. Y quiero deciros algo, en esta primera reunión hay 4 ministros ordenados, 3 ministros licenciados, 3 obreros nacionales, 5 delegados y una visita. Podéis compararlo con la actualidad. Hemos podido ver que en Dios haremos proezas y podemos continuar haciéndolas.